vamos a meternos de lleno en uno de los casos más escalofriantes, yo diría, de la historia criminal de Estados Unidos, el de Jeffrey Dahmer. Y es que por más de una década sus crímenes pasaron increíblemente desapercibidos. Esto nos deja con una pregunta central y la verdad muy perturbadora. Justo esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder aquí. O sea, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo es posible que todo ese horror siguiera y siguiera por tanto tiempo, escondido nomás, detrás de la puerta de un apartamento que parecía de lo más normal? A ver, la historia de cómo cayó Dahmer no empieza como uno se imaginaría con una investigación policial brillante. Para nada. Empieza con un acto de pura y total desesperación. Un hombre, Tracy Edwards, se las arregla para escapar del apartamento de Dahmer. Y al hacerlo, lleva a la policía directamente, pero directamente a la fuente de un hedor espantoso que, ojo, los vecinos llevaban meses reportando. Y bueno, una vez adentro, en el apartamento 213, lo que la policía encontró es que desafiaba cualquier imaginación. No era solo desorden, no, era un laboratorio de horrores. Piensen en esto: restos humanos en el refri, un barril de ácido con cuerpos disolviéndose y quizá lo más escalofriante de todo, unas fotos Polaroid que documentaban cada acto macabro. Era, literal, un matadero humano. La pregunta que surgió al instante fue: ¿quién? ¿Quién es capaz de vivir en medio de algo así? Ok, para intentar entender a este monstruo tenemos que viajar en el tiempo. Hay que ir a los orígenes de su patología. Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se forma una mente como la de Jeffrey Dahmer? Por fuera, la verdad parecía la infancia más típica de los suburbios. Un niño callado, padres profesionistas, todo normal. Pero, y aquí está el detalle, esta desconexión entre lo que se veía y lo que realmente pasaba, sería una constante en su vida. Mientras en su casa había un silencio tenso, peleas, un vacío emocional enorme, Jeffrey llenaba ese vacío, en secreto, con un control total sobre la vida y la muerte, pero a pequeña escala. Estaba fascinado con la anatomía de los animales que encontraba atropellados. Y a partir de ahí, el descenso fue en picada. El divorcio de sus padres no solo fue caótico, sino que lo dejó literalmente abandonado, solo. Y en esa soledad tan absoluta, su fantasía de tener el control total dejó de ser fantasía y se convirtió en un plan. Con apenas 18 años, asesinó a Stephen Hicks, un joven que pedía un aventón. Los años que siguieron fueron un espiral de puros fracasos. Todo esto alimentado por un alcoholismo severo, que no era solo para escapar, sino que era el combustible que él necesitaba para callar su conciencia. Ya instalado en Milwaukee, Dahmer perfeccionó su método. Se convirtió en un depredador silencioso, uno que se movía sin que nadie lo notara, justo en el corazón de la ciudad. Y sus terrenos de caza eran lugares que cualquiera de nosotros conoce: bares gay, centros comerciales, paradas de autobús, espacios públicos. Ahí encontraba a sus víctimas, hombres jóvenes. Y ojo con esto, casi siempre de minorías. Se aprovechaba de que eran vulnerables, del anonimato que te da la ciudad, para poder atraerlos a su apartamento. Su método era de una frialdad increíble. Era sistemático y, por supuesto, escalofriante. El plan era siempre el mismo: llevar a sus víctimas a su casa, drogarlas y luego venían sus experimentos grotescos. Tenía esta idea retorcida de crear una especie de pareja zombie, alguien completamente dócil, sumiso. Y las fotos, el conservar partes de sus cuerpos, esa era su forma de congelar el tiempo, su manera de asegurarse de que nunca lo iban a abandonar. Y aquí llegamos al centro de su mente, que es una paradoja total. Según lo que él mismo confesó, todo este horror no venía del odio, no, venía de un terror patológico a la soledad. Piénsenlo, mataba para que no lo dejaran, desmembraba para poder quedarse con un pedazo de ellos para siempre. Es como la lógica de un agujero negro emocional, ¿no? Una necesidad de conexión tan grande que acaba destruyendo todo lo que intenta atraer. Ahora, es importante entender algo. La historia de Dahmer no es solo la historia de un asesino en serie, no. Es también la historia de cómo las instituciones le fallaron a las víctimas una y otra vez. Se les escapó de las manos a las autoridades, en varias ocasiones. 14 años. Esa era la edad de Conner Sintason-Fon. En mayo de 1991, este chico hizo lo imposible. Se escapó del apartamento de Dahmer. Salió a la calle, desnudo, drogado, sangrando. Los vecinos, aterrados, llamaron a la policía. Pensaron que la ayuda por fin había llegado. Creyeron que habían salvado a un niño. Pero cuando la policía llegó,
Dahmer, con una calma increíble, los convenció. Les dijo que el joven era su novio, que tenía 19 años y que solo era una pelea de pareja. Y esto es lo más terrible. A pesar de que los vecinos, como Glenda Clevenda, suplicaban, insistían en que era un niño y que necesitaba ayuda, los oficiales se lo devolvieron a Dahmer, se lo entregaron. Y esa misma noche, Conerak fue asesinado. Entonces, ¿cómo pudo pasar algo tan catastrófico? Pues fue una tormenta perfecta de negligencia y sobre todo de prejuicio. Por un lado, la homofobia, que en esa época estaba a todo lo que daba con el pánico del SIDA, hizo que la policía viera una simple pelea de amantes en lugar de un secuestro. Por otro lado, el racismo sistémico. Las desapariciones de jóvenes de color, de hombres afroamericanos, latinos, asiáticos, simplemente no generaban la misma alarma. Para las autoridades de ese entonces, las vidas de estos hombres, marginados por su raza y su sexualidad, simplemente no valían lo mismo. Eran invisibles. Y en esa invisibilidad, Dahmer encontró el lugar perfecto para esconderse. Finalmente, con su captura, todo el horror salió a la luz. Y lo que siguió fue, como era de esperarse, uno de los juicios más mediáticos de la historia. El juicio fue un verdadero circo mediático, y en el centro de todo estaba el rostro de Dahmer, siempre tranquilo, inexpresivo, detrás de esos lentes. Su calma era de verdad casi tan perturbadora como sus crímenes. No se veía como un monstruo furioso, sino más bien como un burócrata del mal. Un hombre vacío que se volvió el símbolo de esa oscuridad que puede esconderse detrás de la normalidad más aburrida. Y su declaración final ante el tribunal, es quizá la frase que mejor resume toda su psicopatía. Una desconexión total, absoluta, con el sufrimiento de los demás. Un mundo donde su propia necesidad de compañía era tan grande que borraba por completo el hecho de que había aniquilado 17 vidas. El veredicto fue contundente. 15 cadenas perpetuas consecutivas. Se podría decir que la justicia, al menos en los tribunales, había cerrado el caso. Pero el final de Dahmer llegaría mucho antes de lo esperado. Solo 2 años después, fue asesinado por otro recluso en la cárcel. Un final violento para una vida que estuvo definida, de principio a fin, por la violencia. Al final, el caso de Jeffrey Dahmer nos obliga a ver más allá del monstruo. Nos deja con una pregunta, una que es tan incómoda como necesaria. ¿Realmente hemos aprendido algo de todo esto? ¿Han mejorado los sistemas para proteger a los más vulnerables? ¿O acaso esas mismas grietas en el sistema por las que Dahmer se pudo colar durante 13 años siguen ahí, abiertas? Es una pregunta que incluso décadas después sigue haciendo mucho eco.